Así como existen, chicos, las relaciones de semejanza entre los significados de las palabras, que ya hemos denominado sinónimos, y también hemos visto esas relaciones en donde el significado de la palabra depende del contexto oracional, ahora también vamos a establecer las relaciones de significados, pero a través de la oposición. A eso se le llama antónimos. El término antónimo proviene de dos raíces griegas: anti, que es opuesto o contrario a, y onoma, que es nombre. O sea que el término antónimo significa opuesto o contrario al nombre. En este caso se entiende por antónimos aquel ejercicio verbal que consiste en hallar el término opuesto. Acá voy a subrayar, ¿no?, lo que es opuesto, el término opuesto semánticamente a la palabra base. O sea que, a diferencia de los sinónimos, los antónimos ya no trabajan con la semejanza, sino con la oposición. Profesor, o sea que si yo digo, por ejemplo, corrector y lapicero son antónimos porque tienen significado opuesto, yo te hago la pregunta: ¿tú crees que lapicero y corrector o plumón tienen significado opuesto? No, tienen significado diferente, no opuesto. Entonces, es importante recordarles a ustedes lo siguiente, ¿no?, que las palabras antónimas deben tener por condición básica la oposición del significado, ¿correcto? O sea que, de alguna manera, debe, dentro de sus cualidades significativas o semánticas, establecer una condición opuesta. Por ejemplo, día y noche son antónimos opuestos, o son antónimos, mejor dicho, porque establecen relaciones de oposición, presencia y ausencia de luz. Por ejemplo, delgado y gordo, por ejemplo, ¿no? ¿Relación de qué? De oposición o de antonimia. ¿Por qué? Porque delgado es que carece de tejido adiposo, mientras que el obeso sí tiene tejido adiposo, ¿no?, o tiene un mayor volumen de masa, ¿no es cierto? Entonces, profesor, para establecer las relaciones de antónimos o para establecer el antónimo de la palabra, ¿qué debo hacer primero? Lo primero que debo hacer es reconocer el significado de la palabra, ¿no es cierto? Y después de haber reconocido el significado de la palabra, respetar y saber que a pesar de que la palabra entre en oposición, deben compartir la misma categoría gramática, ¿correcto? Y para eso, chicos, ¿no es cierto?, vamos a responder a las siguientes preguntitas, ¿no? A las siguientes preguntitas. Tenemos acá la palabra abdicar, ¿no es cierto? Tenemos acá la palabra abdicar. Abdicar, ¿no es cierto?, es un término que se utiliza sobre todo cuando uno va a renunciar a un cargo de manera pública, ¿correcto? Por ejemplo, los reyes pueden abdicar de su posición. Por ejemplo, hace unos 8 años atrás, el rey Carlos de España abdicó su puesto, ¿no es cierto?, y se lo dejó a su hijo, el príncipe de Asturias, ¿no? Porque ustedes saben que el príncipe de Asturias, ¿no es cierto?, es el monarca absoluto de España, por ejemplo, ¿no es cierto? El presidente Martín Vizcarra podría en esos momentos abdicar y decir: sí, me equivoqué y entonces puedo renunciar. Pero, por ejemplo, yo no voy a ir al trabajo y decir: oye, ¿sabes qué? Voy a abdicar a mi puesto como salchipapero. Pues no va a ser así, pues, ¿no? ¿Y por qué? Porque de alguna manera no ejerces un cargo público, pues, ¿no? Entonces, por eso, solamente se utiliza el término abdicar cuando hablas de renunciar a cargos públicos, ¿no? Lógico. Entonces, si abdicar es renunciar, ¿no es cierto?, ¿cuál sería el antónimo? El antónimo sería seguir, pues, ¿no? Alternativa A sería en este caso seguir, ¿correcto? Marcas la alternativa A. Vamos a la pregunta número 8. Uranio. Mira, esta pregunta viene del examen de la Universidad Federico Villarreal en el 2011. Uranio. ¿Qué se entiende como uranio? Una persona o un ser que no quiere recibir trato humano o otro trato, ¿no es cierto?, que de alguna manera repele o le causa aspereza en las relaciones interpersonales o sociales, ¿correcto? Entonces, si uranio es la persona que se aleja de, que no quiere recibir trato de, ¿cuál sería el antónimo de uranio? Sociable. Alternativa A, ¿no es cierto? Sociable. Alternativa sociable. Ahí está, sociable. Vamos a la pregunta número 9, veredicto.
Veredicto, ustedes saben que el veredicto es pues una decisión, ¿no es cierto?, entre un grupo de personas para nombrar o para determinar el resultado de algo. Eso es un veredicto, ¿correcto? Entonces, si sabemos que veredicto es eso, ¿no? ¿Cuál sería el antónimo de veredicto? Sería abstención. Abstención, ¿qué quiere decir? No, de alguna manera, no determinar o no manifestar pues el resultado, ¿no? Abstención. Abstención. Por lo general eso hacen muchos los congresistas, ¿no? Se abstienen del voto, ¿no? Porque de alguna manera no les importa, no les interesa, o mejor dicho, en vez de decir estoy en desacuerdo, me abstengo, ¿no? Y longevidad, ¿qué implica? Vejez, ¿no es cierto? Una persona longeva es una persona que puede durar más de 100 años, ¿no? La longevidad se destaca de esa manera. Sabiendo que en Sudamérica el promedio base de vida es de 70 años, por ejemplo, ¿no? Imagínate, una persona longeva, una persona que llega a los 80 o 90 años. Longevidad. Entonces la respuesta correcta en la pregunta número 10 sería lo opuesto, ¿no es cierto? Sería la alternativa de puericia. Profe, ¿por qué puericia? Porque pueril o puericia es, ¿qué cosa? Juventud, ¿no es cierto? Puericia. Ustedes son pueriles, ¿no? ¿Por qué? Porque son jóvenes. Puericia. Ahí está. Y date cuenta, mira, abdicar es verbo, seguir es verbo. Está en composición, pero comparte la misma categoría gramatical. Huraño es adjetivo, sociable es adjetivo, ¿no es cierto? A pesar de que tiene la composición, comparte la misma categoría gramatical. Longevidad es sustantivo, puericia es sustantivo, por ejemplo, ¿no? Y así hay que establecerse de esa manera la relación de los antónimos. Ya bien explicado qué son los antónimos y sabiendo que son expresiones verbales donde se tiene que ver el término opuesto semánticamente a la palabra base, también existe lo que se denomina la antonimia contextual, ¿correcto? Que es muy particular que la sinonimia contextual. ¿Cuál es la particularidad? En que la sinonimia contextual se tiene que buscar el término que reemplace al término destacado, pero que no altere el sentido de la oración. Acá no importa que se altere el sentido. ¿Sabes qué es lo importante? Lo importante es buscar el término que se oponga al término que se resalta acá. Pero también es importante que determinar que el significado del término se determina ¿por qué? Por la oración, ¿correcto? Por la oración. O sea que el significado de perseverar se va a determinar ¿por qué? Por la oración en la cual ese término está presente, ¿correcto? Eso es lo importante. Entonces, me piden ahí que identifique y que esta antonimia contextual primero es una expresión verbal que consiste en determinar el término opuesto de la palabra resaltada en la oración. Eso es importante. Determinar, ¿no es cierto?, el término opuesto de la palabra resaltada en la oración. Ahora, ¿cómo hacemos o cómo se realiza eso? Primero, debemos de alguna manera ubicar el término resaltado. Y punto número 2, a partir del término resaltado, determinar su significado. Porque el significado depende de la oración o del contexto oracional. Dice en la pregunta número 11 lo siguiente, ¿no? Dice acá, ¿no es cierto? Debemos perseverar si queremos alcanzar el triunfo. Perseverar en triunfo, ¿no es cierto? O sea que debe mantenerse en una constancia. ¿Cuál es el término que se opone a la palabra perseverar? ¿Cuál es el término pues que se opondría a la palabra perseverar? Allí la respuesta correcta, ¿no es cierto?, sería la alternativa C, desistir, ¿no es cierto? Alternativa C sería desistir, ¿no? Lo opuesto. Dice la pregunta número 12, María, Beatriz María, ¿no es cierto?, siente una terrible jaqueca, por eso irá al médico. Siente, María siente una terrible jaqueca, siente. Entonces, claro está que acá siente no se entiende como la percepción sensorial, sino que acá siente se entiende como el padecimiento, ¿no? Porque de alguna manera debe ir al médico. ¿Cuál es el antónimo de siente? Allí, ¿cuál sería el antónimo de siente? Allí sería disfruta, ¿no? Alternativa D. Disfruta, ¿no? Lo contrario. Muy bien, perfecto.
Entonces, esas serían, pues, ¿no es cierto?, las condiciones básicas de la antonimia contextual. No interesa en la antonimia contextual qué cosa. No interesa, por si acaso, chicos, en la antonimia contextual, no interesa de alguna manera el significado de la palabra, interesa el contexto de la palabra y el término opuesto como tal, ¿correcto? Vamos a desarrollar estos primeros ejercicios acá, ¿correcto?, donde me piden los sinónimos. Ya lo explico porque ya te he explicado qué son los sinónimos, ¿no es cierto? Y solamente vamos a registrar el significado de la palabra base, ¿no es cierto? Y qué término es semejante a la palabra base o a la palabra principal, ¿no es cierto? Tenemos ahí el término donaire. Estamos empezando con el nivel intermedio. Donaire. ¿Qué cosa es donaire? ¿No es cierto? Donaire quiere decir, pues, una persona, o quiere decir qué cosa, belleza, ¿no es cierto? Quiere decir beldad, por ejemplo. Sinónimo de donaire, ahí sería gracejo, ¿correcto? Alternativa A. Gracejo, que tiene mucha grasa, ¿no? Gracia, donaire. Polución. ¿Qué significa polución? Contaminación, pues, ¿no? Polución es contaminación. Sinónimo de polución, ¿no es cierto?, allí sería infección. Alternativa C, infección. ¿Correcto? Listo. Vamos a la pregunta 15. Ese es sinónimo contextual. Dice, elige el término que completa la secuencia verbal. Agobio, mareo, fastidio. Agobio, mareo, fastidio. ¿Cuál sería el término que completa eso? Agobio, mareo y fastidio. La respuesta allí sería la alternativa E, síncope. Alternativa E, síncope. Ahí está. ¿No? Vamos a la pregunta 16. Dice, completa la serie. Títere, fantoche, monigote son sinónimos. El sinónimo allí sería la alternativa E, pelele. ¿No es cierto? Una persona que se deja manipular, ¿no?, que no tiene palabra. Pelele. ¿No? Y pregunta 17, ¿cuál es el vocablo que no es sinónimo de los demás? Célebre, efigie, insigne, eximio y reputado. Ahí la respuesta correcta en la 17 sería la B, ¿no es cierto? Efigie, ¿no? Efigie. Efigie. Muy bien, entonces eso es la parte de los sinónimos del nivel intermedio y esa es la parte que quería explicarte también.